En la Tierra convivimos más de 1 millón de especies. Cada especie tiene una población. Hay especies con varios millones de individuos y otras con tan solo unos pocos. A lo largo del tiempo, las especies desaparecen y surgen de nuevas, mejor adaptadas. ¿Cómo funciona la evolución? La evolución biológica es un proceso demasiado lento para ser observado directamente, así que utilizaremos una simulación con ordenador. Para ello utilizaremos JavaScript como lenguaje de programación y D3 como una librería de JavaScript para representar gráficos. Vale, pero primero vamos a ver qué es esto de la evolución. Para explicarlo de una forma muy breve, como algunos de vosotros sabréis, nuestra información genética se guarda en el ADN. Y esta información se transmite a la siguiente generación. En el ADN encontramos varias unidades discretas de información que se llaman genes, donde determinan características como por ejemplo el color del pelo. Como todas las especies de la Tierra partimos de un mismo organismo que existió al principio de los tiempos, nuestro ADN es muy parecido al de, por ejemplo, un ratón, que comparte casi todos los mismos genes que nosotros. Cada nueva especie tiene una parte del ADN de sus predecesores. ¿Qué nos hace diferentes entonces? Bueno, pues los genes pueden tener varias versiones para determinar si somos morenos, rubios, castaños, y estas versiones se llaman alelos. Quedaros con esta palabra, alelos. Entonces, definiremos evolución como el cambio de las frecuencias de estos alelos en una población a lo largo del tiempo. Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Vamos a hablar de las fuerzas de la naturaleza, porque ¿qué fuerzas producen este cambio en la frecuencia de los alelos? Bueno, pues no solo la selección natural, como muchos habréis pensado, sino también la deriva genética, las migraciones y las mutaciones. Durante el resto del vídeo veremos detalladamente cada una de estas fuerzas. Ahora por eso vamos a ver un modelo nulo donde ninguna de estas fuerzas es aplicada, que es una buena forma para empezar a estudiar cómo funciona todo esto y ver qué pasa después aplicando cada una de estas fuerzas. En este modelo simplificaremos todo. No hay un tamaño de población finito, ni superposición de generaciones, y la reproducción sexual será aleatoria. Este modelo simplificado del mundo se llama Hardy-Weinberg. La mayoría de animales, como nosotros, son diploides, es decir, cada una de sus células tienen 2 copias de su material genético, excepto las células destinadas a la reproducción, que son haploides, una sola copia, y estas son creadas mediante la meiosis. Hay algunos animales que son totalmente haploides, y también hay plantas fascinantes que tienen 3, 4 o más copias. En las simulaciones nos basaremos en humanos y animales con sistemas diploides. Si los 2 alelos son iguales, se llama homocigoto. En cambio, si son distintos, se llama heterocigoto. Como el tamaño de la población en un modelo nulo no es finito, vamos a trabajar con frecuencias. Vamos a ver estos genotipos. 2 alelos iguales a 1, tenemos una frecuencia del 15%, representado como 0,15, ya que representaremos el 1 como 100%, a 2 pondremos 0,35, la combinación de los dos, un heterocigoto, será deduciblemente 1 menos los 2 anteriores para tener el tanto por ciento restante. Ahora vamos a ver la frecuencia en que sale solo A1, que lo vamos a representar con P. Para tener solo los que tienen A1, vamos a poner A1 y le vamos a incrementar la mitad de los heterocigotos. Entonces, después la frecuencia de A2, que vamos a representarlo con Q, será deduciblemente 1 menos P, porque es el tanto por ciento restante. Una vez lo imprimimos, da 0,4 y Q 0,6. Con esto podemos deducir que la frecuencia de A1 será P al cuadrado, la frecuencia de A1 será 2 por P por Q y la frecuencia de A2 será Q al cuadrado. Entonces ahora podemos calcular la siguiente generación. Para ello utilizaremos ya los valores calculados en el anterior ejemplo y vamos a aplicarlo a estos cálculos. Obtendremos lo siguiente. Como vemos, de la generación 0, la generación inicial, a la primera generación, ha habido un pequeño cambio muy poco significativo, pero ha habido un cambio. Esto es porque no estamos aplicando el modelo nulo desde un principio. Ahora, en las siguientes generaciones, como vemos, no hay ningún cambio, siempre es igual. Y esto es porque se mantiene el modelo nulo y no hay ninguna fuerza que aplique un cambio en las frecuencias. ¿Y si aplicamos alguna fuerza?
Vamos a aplicar la primera de las fuerzas, la deriva genética. ¿Qué es esto de la deriva genética? Bien, la deriva genética es la consecuencia del muestreo aleatorio de los alelos y de la pérdida de estos al azar durante la reproducción. De una generación a otra, la frecuencia de los alelos cambia aleatoriamente, aunque suelen perderse los alelos que son menos frecuentes y fijarse los que son más frecuentes. Esto supone que la diversidad genética de la población disminuye, volviéndose cada vez más homogénea. Los efectos suelen notarse más en poblaciones que son pequeñas, como cuando se producen cuellos de botella, y no son siempre cambios adaptativos. El cambio en la frecuencia de un gen se da gracias a los errores de muestreo, pues solo una pequeña parte de todos los genes de la población pasarán a la siguiente generación. Definimos 5 variables. Definimos n, que es la población, que diremos que son 1000 individuos, después la población tras un cuello de botella, que diremos que son 10 individuos, después el número de generaciones, que diremos que son 100, el número de simulaciones, 10, y después la probabilidad de que salga el alelo A1, que será el 50%, es decir, la misma probabilidad será para que salga el alelo A2. Ahora, para comprobar si la generación actual tiene un cuello de botella, utilizaremos la siguiente función lambda, donde pasándole el índice de la generación haremos el módulo de 10 y de esta forma, comprobando, por ejemplo, si es igual a 9, pues podría ser otro número del 0 al 10, no importa eso, así que aseguraremos que devuelva true para cada 10 generaciones. Bueno, yo pongo que sea el 9, porque así el primer cuello de botella pasará a la 10ª generación. Ahora la siguiente función lambda devolveremos la nueva p. Recordad que es la probabilidad de que salga el alelo 1. Vamos a partir de un array de n por 2, pasando la n como parámetro, ya que esta n puede ser el tamaño de la población normal o tras un cuello de botella. Entonces, aplicamos un map que devuelva true o false dependiendo de la probabilidad p, ¿no? Y eso lo haremos utilizando el map.random. Y finalmente filtramos solo los que son true, es decir, los que son el alelo 1. Y devolveremos este número de alelos 1 dividido por n por 2, así devolvemos la nueva p. Crearemos otra función para hacer una simulación. Entonces crearemos, usando curry, de la función nextGenerator anterior, dos funciones nuevas para calcular la nueva generación, tanto si sufre de un cuello de botella o si no. Entonces iteramos para cada simulación sobre el número de generaciones que tenemos definido. Entonces miramos cada nueva generación, si es una generación de cuello de botella o no, y devolvemos la siguiente generación en función de eso. Haremos también una función para calcular la mediana armónica, para así también poder calcular el tamaño de población efectivo, es decir, el tamaño ideal que debería tener esa población. Aquí utilizamos una función que me he creado para visualizar los datos utilizando una librería que se llama D3. Pero no entraremos mucho en detalle. Si queréis aprender sobre visualización de datos, aquí en la descripción os pongo el código y le podéis echar un vistazo. Pero básicamente es para eso, para representar los datos en un gráfico. Para ello le pasaremos un array con el número de simulaciones. Y para que cada ítem sea el resultado de una simulación, pues utilizaremos el map, pasándole el getSimulation, que es la función anterior que hemos usado para crear una sola simulación. Después también le pasaremos el tamaño de población efectivo y el número de generaciones para que se visualice junto con nuestro gráfico. Y vemos lo que sucede con 100 generaciones. Cada línea de color es una simulación. Como vemos, a partir de las 10 primeras generaciones se tiende a que uno de los dos alelos predomine más que otro. Y en cada cuello de botella pasa lo mismo, ¿no? Y pasa más. Entonces, si en vez de 100 pongo 1000, veremos que las simulaciones tienden a la fijación. Es decir, que si llega a 1, eso quiere decir que la probabilidad de que salga el otro alelo es nulo, ¿no? Es 0. Entonces, por tanto, hemos perdido un alelo. Vamos a aplicar una segunda fuerza, las mutaciones. Una mutación es un cambio en el ADN que tiene lugar en los gametos de un individuo, es decir, o los óvulos o los espermatozoides. Cada uno de estos cambios puede ser heredado por los descendientes del individuo. Una mutación puede, tras muchas generaciones, convertirse en predominante dentro de una especie. Cuando son muchas las nuevas mutaciones que se convierten en predominantes, puede que acabe desembocando en una nueva especie. Vamos a definir varias propiedades como la longitud de secuencia de ADN, número de secuencias, el número de generaciones y la probabilidad de que haya una mutación, que la pondremos muy baja, 0,001. Crearemos una función que devuelva al azar, utilizando map.random, una de las 4 bases del ADN. Utilizaremos la A para representar la adenina, la G la guanina, la C la citosina y utilizaremos la T para representar la timina.
Entonces, si hay una mutación, le pasaremos el parámetro prep, ¿no? Para así, de esta forma, tras sufrir una mutación, no devuelva exactamente la misma base que teníamos, así podemos controlar. Haremos una función lambda para aplicar una mutación con la probabilidad que hemos definido sobre una secuencia del ADN. Crearemos una primera secuencia libre de mutaciones y crearemos una primera generación con el número de secuencias que hemos definido y que cada ítem del array tenga la primera secuencia. Iteraremos y para cada generación aplicaremos, en caso de que toque, una mutación. Finalmente imprimiremos en la consola los resultados. Como vemos, tras 100 generaciones empiezan a haber mutaciones. Una simple mutación simplemente lo que hace es cambiar una sola base en la secuencia del ADN. Y pensad que ahora, para ejemplo, hemos hecho una secuencia muy corta realmente, que en la vida real esta secuencia es miles de veces más larga. La diferencia básica entre la deriva genética y las mutaciones es que en la deriva genética disminuye la variedad genética, mientras que en las mutaciones se incrementa. En cada reproducción hay dos probabilidades. La primera probabilidad es de que se coja exactamente el mismo alelo de la piscina de gametas y se haga una copia. Y la segunda probabilidad es de que se cojan dos alelos totalmente distintos. En la deriva genética se usa esa fórmula. La de arriba sería para la primera generación y abajo sería para la siguiente generación. En cambio, la fórmula para la probabilidad contraria, es decir, que se cojan dos alelos distintos, sería esa otra, que es el tanto por ciento restante, que es 1 menos G. En la vida real vamos a usar tanto la deriva genética como las mutaciones. Y vamos a usar esta fórmula para calcular esa probabilidad. Vamos a por la siguiente fuerza. La migración es la transferencia de alelos entre poblaciones. Son importantes pues pueden suponer la nueva adquisición o la pérdida de material genético, según se trate de emigración o de inmigración. Que tenga lugar migración dependerá de factores como la movilidad de población y de las barreras físicas que puedan existir, sean naturales o no, ya que a veces hay construcciones humanas que bloquean demasiado. Representaremos el mundo como una matriz de 100% celdas, donde cada celda tendrá la información de cada individuo. Y esta información será si tiene los alelos A1A1, A2A2 o los heterocigotos A1A2. Para ello, definiremos una variable grid length, que le diremos que 100, que es el tamaño de esa matriz. Definiremos P como 0,5 y definiremos la máxima distancia de apareamiento, que la definiremos de una sola celda. Haremos la siguiente función para inicializar la matriz de 100% celdas. Para A1A1 era P al cuadrado, Q al cuadrado para A2A2 y lo restaremos de 1. Y aparte, como no tenemos Q, la representaremos como 1 menos P. Y el tanto por ciento restante para A1A2, que sería 2 por P por Q. Haremos una función para el apareamiento que, pasándole un índice de la matriz, devuelva el índice de su compañero. Esa representación en forma de matriz es como un mapa en el mundo real. Es decir, que si por ejemplo salimos de la matriz por la derecha, volveremos a entrar por la izquierda. Creamos una función de getBoundedIndex para saber un valor correcto de un índice. Devolveremos ahora con una función lambda un índice al azar según el rango que le pasemos por parámetro. Y generamos con la función anterior el índice del compañero teniendo en cuenta la máxima distancia que hemos definido. Y devolveremos finalmente este compañero. Una vez tenemos la función para saber el compañero, ahora vamos a crear otra para calcular el contenido de los descendientes, es decir, qué alelos tendrán. En la primera condición miramos si los dos padres tienen el A1A1. Es 100% seguro que el hijo tendrá entonces también A1A1. En la segunda condición miramos si un padre tiene A1A1 y el otro es heterocigoto, es decir, A1, A2, entonces será el 50% de probabilidad que devuelva uno u otro. Y utilizaremos el map.random para devolverlo de forma aleatoria. Después, en la tercera, si un padre tiene A1, A1 y el otro tiene A2, A2, devolveremos 100% seguro que es un heterocigoto. En la cuarta condición, si los dos padres son heterocigotos, habrá un 25% de probabilidad de que el hijo salga con A1, A1, otro 25% que salga A2, A2 y el 50% restante saldrá que es heterocigoto. En la quinta condición, si un padre tiene A2, A2 y el otro es heterocigoto, el hijo saldrá con el 50% de probabilidades de que salga uno u otro. Y finalmente, si los dos padres son A2A2, el hijo también lo será. Ahora, para terminar, ejecutamos cada 100 milisegundos para actualizar los nuevos hijos, pasándole por parámetro el índice de la propia celda que hará de padre y el otro padre, que lo calculamos mediante la función que hemos creado. Y lo representamos con D3. A1A1 está representado como blanco, A2A2 como negro y los heterocigotos como azul.
Lo que observamos es que a medida que va pasando el tiempo se forman clústeres de poblaciones donde predominan más unos alelos que otros dentro de este clúster. En poblaciones muy aisladas incluso se ha visto que tras muchos años han derivado a especies distintas, de tantos cambios distintos a la otra población. Para mantener la variedad genética lo que vamos a hacer es cambiar la distancia de apareamiento por 50, que es la mitad de la matriz, así que aumentaremos el factor de migración. Ahora podemos observar que se mantiene más esa variedad genética y ya no se forman estos clústeres al cabo del tiempo. Nos falta una fuerza. ¿Cuál será? La selección natural es la permanencia o desaparición de una característica concreta en base a si en ese determinado ambiente se trata de una ventaja o una desventaja para la supervivencia o la reproducción. Es solo en algunos casos causa de evolución, pues determina la reproducción diferencial de genotipos en una población. Para que se trate de selección natural hace falta que se cumplan 3 premisas. 1. El rasgo debe ser heredable, de modo que si el sujeto sobrevive y logra reproducirse, sus descendientes puedan heredar ese alelo. 2. Deben existir variabilidad de ese rasgo en la población. 3. Esa variabilidad de alelos debe reflejar el éxito o fracaso de reproducción o supervivencia de cada individuo. Por ejemplo, si en un grupo de pájaros todos los que tienen unos colores apagados y discretos tienen más dificultad para encontrar pareja, pues en esa especie son los colores la manera que tienen los machos para seducir a las hembras. Para el siguiente ejemplo vamos a partir del código que teníamos en la deriva genética. Si os acordáis, teníamos ese gráfico con los distintos cuellos de botella. Nos vamos al código que teníamos y lo primero que vamos a hacer es dejar de aplicar estos cuellos de botella, así que vamos a borrar las líneas que están involucradas. Mientras, decir que para que sea selección natural no debemos usar estrictamente las fórmulas de las frecuencias que estamos usando, porque entonces no hay un alelo que tenga ventaja sobre otro. Así que lo que vamos a hacer es, en esa línea, multiplicar P por 1,01. Pongo un poco más de generaciones para representar y ¡pum! El resultado que tenemos es que se tiende la fijación del alelo a 1. Igualmente, ahora estamos partiendo de cuando P es 0,5. Lo que vamos a hacer es cambiar ese valor por uno bastante más pequeño, 0,02. Así está rozando el 0, pero sin que sea 0, porque sigue estando la probabilidad de que salga el alelo 1. De esta forma es más real, ya que muchas veces la selección natural parte de una mutación donde aparece una pequeña probabilidad de que salga ese alelo, pero al tener ventaja acaba dominando y se acaba fijando. Como vemos, con 200 generaciones no llega a la fijación. Le pongo, por ejemplo, 4000. Vemos que ahora sí, ahora el alelo 2 desaparece, ya que el alelo 1 tiene ventaja sobre él. Hemos hablado de las 4 fuerzas, pero hay una cosa que no hemos tenido en cuenta: las epidemias. Hablamos de epidemias cuando el número de casos de una enfermedad se dispara. La epidemiología estudia aspectos como la distribución de la población, la geografía o las características de la enfermedad para determinar los niveles de incidencia. Estos indican qué número de casos es lo esperado para esa enfermedad. ¿Cómo llamarlo en cada fase? Bien, se llama endemia mientras la enfermedad mantiene la presencia esperada. Se llama epidemia cuando el número de enfermos supera a los niveles de incidencia esperados. Y se llama pandemia si la epidemia se expande a otros países o continentes. ¿Son las epidemias una quinta fuerza? Bien, no. Simplemente son un factor más de la selección natural, algo así como un depredador muy pequeño, pero muy agresivo. Definiremos el tamaño de la matriz de 75 por 75 individuos, donde cada individuo contendrá información sobre su estado. Diremos una S para el valor inicial, después una I si ha estado infectado y una R si se ha recuperado de esta infección. También definiremos beta, que será la probabilidad de infección, y gamma, que será la probabilidad de recuperarse, que la pondremos más alta que beta. Crearemos una función lambda que devuelva de forma aleatoria un valor dentro de un intervalo. Inicializaremos con una función la matriz para que todos los individuos estén con el estado inicial S. Y para empezar debe haber como mínimo uno que esté infectado, así que infectaremos al azar un individuo de la matriz. Usaremos la misma función getBoundedIndex que hemos usado en el ejemplo de las migraciones para así saber el índice de fuera de la matriz que le correspondería dentro de la matriz, para que sea así como un mapa, que es decir, que si salimos por la derecha, entramos entonces por la izquierda. Haremos una función que pasándole un índice, infecte por probabilidad, usando beta, que hemos definido arriba, y lo guardaremos en una matriz temporal con el mismo índice. Y esto solo afecte en el caso de que el estado anterior sea el estado inicial. Haremos lo mismo con gamma, para recuperar los que están infectados. En la siguiente función lo que haremos es, pasando un índice, probamos de infectar a sus vecinos más próximos en la matriz. En cada ejecución lo que haremos es, primero, copiar en la matriz temporal la matriz original. Después, para cada infectado, probar de contagiar a sus vecinos y probar de recuperarse él mismo.
y para terminar copiar en la matriz original la temporal. Finalmente ejecutaremos todo cada 50 milisegundos y dibujaremos con D3, S tendrá el color gris, I el color rojo y R tendrá el color verde. Y aquí tenemos el resultado. Por lo que vemos es una endemia donde la enfermedad se controla, pero si refrescamos, vale, ahora vemos que se descontrola más y ahora es una pandemia donde solo unos pocos no serán infectados por esa enfermedad. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que no se os haya hecho muy pesado con tanto contenido comprimido. He intentado comprimir lo máximo que he podido para así poder ver cada una de esas fuerzas, cómo actúan y poder representarlo con JavaScript. Pero bueno, si estáis interesados, hay un curso, Nature in Code se llama, que está en edX de la Escola Politécnica Federal de Lausanne. Es gratuito, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y si os ha gustado ese vídeo, compartirlo, darle me gusta y no dudáis en comentar. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.